carta de Santiago de esta mañana, Santiago capítulo 3, juntos. Hermanos, vamos a leer el texto, luego vamos a orar y vamos a entrar en la carta de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. 13 al 18. Nuevamente les digo, voy a leer la versión de las Américas. Ustedes ya tienen ahí, bueno, algunos tienen nueva versión internacional, Reina Valera 60. Leo la versión de las Américas para que entiendan algunas palabras. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13 de Santiago: que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda obra mala. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en la paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Padre, gracias por este texto. Qué hermoso ver esta carta tan práctica, Señor, tan confrontativa, que nos enseña, y sé que como cada domingo oramos, tú vas a aplicar tu palabra al corazón conforme lo necesite, conforme tu propósito quieras cumplir en cada uno de nosotros y en los que están escuchando. Por eso oramos que tú me des claridad, Señor, y guíes cada corazón, y quiero ser fiel al texto, Señor, y tu Espíritu Santo guíe a cada persona. Y seguramente hay también personas que van a la iglesia y todavía no se han convertido, no se han entregado a ti, no se han rendido a ti, no han creído en ti. Oramos porque de alguna forma, Señor, como tú sabes, haces una obra grandiosa que es la redención, Señor, la nueva vida en Cristo. Oramos por ellos también, que puede ser que estén escuchando. En tu nombre, amén. Santiago 3, 13 al 18, fue contundente. Santiago 3, del 1 al 12, hablando de la lengua, y realmente ahora aborda otro tema, como que Santiago va a hacer una escalada y va confrontando a estos creyentes que él conoce como su pastor, y les va a estar haciendo una pregunta. Va a abordar el tema de la sabiduría también como prueba de fe viva. Recuerdan que habíamos visto en capítulo 2 la fe viva y la fe falsa, o la fe muerta. Ahora Santiago va a abordar el tema de no solamente la lengua, sino de la sabiduría. La forma como decide una persona las cosas, la forma con que se conduce en la vida y toma decisiones, muestra si realmente es creyente. Con nuestras decisiones mostramos si amamos al Señor o no, si tomamos sabiduría humana o sabiduría divina. Pero Santiago va a enfocar este tema ahora de la sabiduría, y en capítulo 1, versículo 5, no lo busquen, él dijo: si alguno tiene falta de sabiduría en medio de la prueba, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que ya en capítulo 1 comienza hablando de la sabiduría. ¿Quién es? Empieza con una confrontación, una pregunta. ¿Quién es sabio? ¿O quién está diciendo de usted? ¿Quién es sabio y entendido? Bueno, que muestre por su buena conducta, versículo 13, sus obras en mansedumbre de sabiduría. La Biblia habla muchísimo de la sabiduría. En el Antiguo Testamento tenemos uno de los hombres más sabios que vivió todos los tiempos. ¿Quién es? Salomón. Todos los días hablamos sabiduría, asociamos a Salomón. ¿Saben que hay algo interesante en la vida de Salomón? No lo vamos a leer todo, yo elegí algunos
3. Y es verdad, hubo un hombre que nunca más, las Escrituras dicen, hubo un hombre con tanta sabiduría. No lo busquen. Les leo el texto acá, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 10, pero está resumido. Dice: se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras y que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Avanza, dice: da pues a tu siervo, 1 Reyes capítulo 3, versículo 1 al 10, 1 al 14 también. Da pues a tu siervo, dice Salomón, le pide a Dios, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó, y sigue Salomón la oración. Y dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, fue histórico, fue único. El hombre más sabio que pisó nuestra tierra fue el Señor mismo. Él es la sabiduría encarnada, pero aparte de él fue Salomón. Ahora es interesante, no vamos a estudiar la vida de Salomón, pero es interesante porque seguramente piensa: pero el pastor fue el hombre más sabio, pero un desastre lo que hizo. Tuvo un montón de mujeres que inclinaron su corazón, autor del libro Eclesiastés. Él llegó a decir que le era mejor no haber nacido. Y no sé, ¿cómo puede ser un hombre tan sabio? Y más detalle, ¿no? Ustedes conocen la vida de Salomón, todo lo que hizo. Realmente gobernó con una sabiduría asombrosa. Pero ahí está la cosa. Dios le dio sabiduría de hombre para gobernar, para hacer y decidir, guiar al pueblo, guiar los ejércitos, guiar la economía, pero no tenía temor a Dios. Realmente, cuando Salomón termina su vida, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice: este es el fin de todo hombre: teme a Dios, guarda su palabra, guarda su mandamiento y apártate de él. Porque acá está el sentido de la Biblia. Ahí podemos decir, y los eruditos dicen, ahí es donde Salomón realmente se entregó al Señor. Porque la sabiduría que tenía era humana, suficiente como para gobernar bien. Qué terrible, ¿no? Entonces Santiago lo que nos va a confrontar es que hay dos tipos de sabiduría: humana o terrenal y sabiduría divina. Y lo que siempre Dios busca para su pueblo es sabiduría divina, para su pueblo. Sabiduría que viene de Dios, de lo alto. Y así comienza Santiago, versículo 13, y nos va a definir realmente la sabiduría. Y nos va a definir probándonos. En versículo 13 lo que hace es una prueba. A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Supónganse que estamos ahí y vemos esta gente que recibe la carta, ¿y qué va a decir? Yo. Nadie le gusta que le diga: usted es un estúpido, no sabe decidir nada, usted es un tonto. Todos necesitamos una sabiduría para discernir y decidir cosas. A veces decidimos mal por tontos, pero la Biblia nos confronta a decidir sabiamente, pero con una sabiduría divina. Entonces necesitamos sabiduría, pero no sabiduría de hombre. Santiago comienza con una prueba: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la respuesta la da: y bueno, versículo 13, que muestre por su buena conducta sus obras
en mansedumbre de sabiduría. Lo primero que viene a nuestra mente es que dice, esto será, seguramente pastor lo dice Santiago porque había muchos de ellos, capítulo 3, versículo 1, que querían ser maestros. Entonces se autoproclamaban sabios. No sabemos. A esta altura creo que le está hablando a toda la iglesia y por ende a todas las iglesias. Una prueba que debemos decir. ¿Realmente somos sabios? ¿Somos entendidos? Y usa dos palabras ahí que es interesante en Santiago ver qué es lo que quiere decir. Sabio y entendido, Santiago está tomando de lo que ellos decían, que eran sabios, que eran entendidos. En el lenguaje castellano entendemos eso. Realmente lo que está diciendo sabio, la palabra sabio, significa a menudo una palabra para designar erudición, teoría o filosofía especulativa. Le encantaba, como la griega. Erudición. Santiago está preguntando, ¿ustedes creen que son tan eruditos? El segundo dice entendido, versículo 13, ¿lo ven? Ahí. La pregunta le hace dos palabras, dos descripciones. Estaban diciendo que eran sabios, que eran eruditos, y estaban diciendo que eran entendidos. Y denota el concepto de un comerciante diestro o profesional. Es como el porteño, vieron canchero, yo lo escuché una vuelta en un cuento de la Andresina, el mujer. Y hablaba de el cancherismo del porteño. Nosotros la tenemos clara. Ese es el concepto de entendido acá. Yo trabajo en esto, la tengo clara, ya sé cómo es, ya sé, sí, ya sé. Ese es el tipo de entendido. Así que ustedes se creen tan sabios y entendidos. Bueno, muestren por su buena conducta un autoexamen, ahí viene, es un autoexamen que muestre por su conducta en sabia mansedumbre, como ocurre en 2.17. Bueno, ¿tenés fe verdadera? Mostrarla por obras, porque la fe se demuestra por obras. Y ahí es por eso comienza Santiago haciendo una prueba. ¿Crees que estás siendo sabio en tus decisiones? ¿Qué arrojan tu conducta? Y era gente, hermano, era gente muy soberbia. El contexto nos muestra, como siempre le digo, desde que empezamos, que era una iglesia, una bolsa de gatos. Hoy hablamos. Meten en una bolsa varios gatitos que no se conocen y fíjese qué pasa. Realmente era una congregación terrible. Miren, estamos estudiando Santiago nuevamente y estamos viendo más detalles que otros años atrás. Terrible. Eran soberbios, orgullosos y la iglesia estaba en un estado calamitoso. Eso evidenciaba falta de madurez. Por eso Dios le estaba probando en capítulo 1. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa a fin de que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque eran terribles. Y cuando Dios nos quiere pulir, nos manda a prueba. ¿Quieren ver por qué Santiago hacía esta pregunta? Miren, capítulo 4, acompáñenme todo. ¿Quién lee hoy? Verónica. Capítulo 4, versículo 13. Estas eran las características de esta congregación. Versículo 13 al 16. Vamos ahora, que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Vieron lo que sigue? En lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere. Versículo 16 dice, pero ahora se jactan, estoy leyendo el capítulo 4, versículo 16, en vuestras soberbias. ¿Cuál era la jactancia? Erudito. La tenemos clara en nuestro negocio. Mira, tal día vamos a ir a tal ciudad, vamos a negociar esto, entregamos esto y vamos a ganar esto.
La casaste. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un buen negocio ahí, tenemos a esto, tenemos a esto. No solamente, había gente de dinero en la iglesia, no eran todos pobres. Y había tanta cantidad de gente de dinero que cuando pasaban, les digo que el pastor Cristian, pasaban, le dejaban los primeros lugares. Y en los pobres de la andate atrás. Mirá, venían con los dedos llenos de anillos de oro, que era una particularidad de riqueza, de opulencia. Y esta gente era soberbia, quizás tenían, llámenle ahora su pyme, su negocio. Decían, nosotros vamos a hacer esto y esto. Y Santiago le dice, ¿saben qué? Ciertamente su vida es niebla. Ustedes en lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere, viviremos, porque tu vida está en las manos de Dios y si Dios quiere la corta. O sea que lo que estabas recalcando acá, Santiago, que rechazaban la doctrina de la soberanía de Dios y de depender de Dios cada día. Si el Señor quiere, vas a hacer eso. Haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan. Bueno, este es el clima, ¿entienden? Este es el contexto. Por eso Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién se cree tan docto, tan erudito y tan canchero? Bueno, que lo muestre en sabia mansedumbre. Y es interesante que el versículo 13 nos dice, muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre. Dice que la verdadera sabiduría da mansedumbre. Y la palabra ahí, prautes, mansedumbre, significa estar voluntariamente bajo el soberano control de Dios. ¡Wow! Se utilizaba para los caballos. Los griegos lo utilizaban, decían que un caballo es muy bueno cuando está controlado. No habla de un animal tonto, habla de un animal hermoso, pero controlado. Y esa es la idea de mansedumbre, de que como sos, con el carácter tan lindo que te hizo el Señor, tan hermoso, mentira, el Señor lo va a domar y lo va a controlar. Por eso les digo, mansedumbre es estar voluntariamente bajo el soberano control de Dios. Perdón, ¿cómo eran ellos que decían? Capítulo 4, versículo 3. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal lugar, vamos a hacer negocio, traficaremos, negociaremos y ganaremos. Y se te disparó el dólar después, vino el corralito, cambió el gobierno, pasó esto. ¿No te enseña eso que dependemos del Señor, hermano? Cada mañana. ¿Hacer planes es malo, pastor? No, no es malo hacer planes, no es malo proyectar, programar, pero si el Señor quiere, haremos. Así que Santiago ahora enfrenta a una verdadera sabiduría, una pregunta de autoexamen. ¿Quién es sabio realmente y entendido de usted? Realmente te colocás debajo de la soberanía de Dios y decís, Señor, si vos querés voy a vivir el 2020. Si vos querés voy a hacer esto o aquello. Mi plan es acá estar, pero está en tus manos. Vos tenés la capacidad y la autoridad de cambiar los planes. ¿Nunca te cambió los planes, Señor? ¿Cuántas cosas pensamos y Él hizo así? El soberano. Así que eso es lo que dice, un autor dice, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Tomado de una verdad. Y esta gente era orgullosa. Proverbios 16 nos dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es de ser espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Proverbios habla, ¿saben que más de 300 veces habla de la sabiduría? Proverbios. Y habla un montón de veces de la soberbia y la altivez de espíritu. Muchísimo. La mansedumbre es un rasgo del carácter de una persona que honra a Dios. No es amarga, maliciosa, buscadora de lo suyo. Es una persona que se somete al Señor, que tiene sus errores, como cada cristiano, como cada discípulo, pero que dice, Señor, hace conmigo lo que quiero. Ese es un rasgo, por ejemplo, en Mateo 5:5. No lo busquen, dice, bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una persona que glorifica a Dios porque toda su vida, toda su mente está dominada por las Escrituras. Su vida cada semana, cada lunes, dice al Señor: Señor, una nueva semana está en tus manos. La vida puede cambiar tan de repente, pero está en tus manos. No quiero decir, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos y ganaremos, porque ¿qué es mi vida? Niente. Ahora, ¿cuál es la propiedad? Santiago comienza a hablar, versículo 14 al 16. ¿Cuáles son las propiedades de la sabiduría humana? Lo que primero que hace Santiago del 14 al 16 es describir la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Vamos a leer 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, y no os jactéis en militar contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Está bueno ver varias versiones, ¿no? La NBI dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¡Wow! Y yo veía esto y digo: ¡qué duro! ¿Cómo era esta iglesia? Porque puede haber alguna falta entre hermanos, pero acá muestra algo fuerte. Envidias amargas, rivalidades en el corazón. Dice: dejen de presumir, NBI estoy leyendo, ¿no? Las Américas dice: porque donde hay celos y ambición personal, cuando dice contención, ambición personal, allí hay confusión y toda fuerza mala. Y Santiago va a hablar acá en estos 3 versículos, lo que les impulsaba, lo que componía su sabiduría y las consecuencias que dejaban. ¿Qué impulsaba su corazón? ¿En qué consistía la sabiduría que ellos se autoproclamaban? ¿Y qué estela, como un barco cuando pasa, qué estela dejaban? Ahora, permítanme ir al capítulo 5, nuevamente. No estamos ahí. No me gusta especular, pero el contexto es el rey y te muestra qué era lo que estaba pasando. Capítulo 5, vieron que el versículo 13 del capítulo 4 decía: vamos ahora a lo que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Eran negociantes, había gente que negociaba, negocio secular. Y capítulo 5 te dice que había ricos también. Gente que tenía más, mucho más que lo que otros tenían. Vamos ahora ricos. Lloren y aúllen porque las miserias que os vendrán. ¡Wow! Esto es terrible también. Es como que Santiago está diciendo: a ustedes les viene una consecuencia terrible. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, dice Reina Valera 60. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Vayamos a llegar ahí a estudiarlo. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago está hablando a supuestamente creyentes de la iglesia que eran ricos. Ahora miren el 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras, o sea que tenían, no sé, soja, tenían tierras, plantaban y empleaban creyentes. ¿Por qué digo creyentes? Porque esta gente oraba. Miren, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, o sea, cosechado las tierras de ellos, han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido un deleite sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado sus corazones como el día de matanza. ¿A quién está hablando Santiago? ¿Quién está hablando? ¿Cuál es el auditorio? La iglesia. ¿Qué tipo de gente? Rica. ¿Qué hizo esta gente? Tenía tierras. ¿Qué hacía con las tierras? Plantaba. ¿A quién empleaba? A creyentes. Ellos vivieron muy bien.
habéis condenado y dado muerte al justo. Y él nos hace resistencia. Ahí habla de haber condenado en juicios civiles a creyentes que iban con la queja de que ellos no les pagaban y que estaban en la iglesia, que estaban en su casa orando para que esa persona les pague. Eran unos atorrantes, sinvergüenzas. Claro, no había sindicato, no había quien protegiera al pobre. Pero esta gente que era la que componía la membresía de la iglesia. ¿Entienden cómo va cayendo una cosa con la otra? Por eso el tono de Santiago es tan fuerte. Y le dice, las propiedades de la sabiduría humana es impulsada o alimentada por celos amargos, traduce las Américas, otra traduce amarga envidia, volviendo a capítulo 3, versículo 14, amarga envidia, contención, Reina Valera 60, otros traducen amarga envidia, y tiene el sentido esencial de puntiagudo, afilado, espinoso, cortante. Y Santiago lo ha empleado en sentido literal en relación a una agua amarga, la misma palabra que usa para el agua amarga en versículo 11. Pero si de una abertura que hay agua dulce o amarga, estaba hablando de esto. Gente que estaba mal, y que eran impulsados por esto. Yo no sé, uno puede pensar, puede ser los otros empresarios o los otros ricos que le fue bien al otro, traficó y ganó, y el otro no, y tenían celos amargos. Puede ser los obreros a que se le debía el salario, y usted cómo estaría sentado, y lo vea al otro, al rico, ahí en la iglesia, diciendo que quiere ser maestro, que es erudito, entendido, y no le paga. Y encima lo lleva a juicio y gana el juicio. Santiago dice, pero si tenéis celos amargos o ambición personal en vuestro corazón, ambición personal, ¿saben qué habla, hermano? Era se empleaba en los negocios, por eso les digo, y tenía que ver, llegó a estar estrechamente asociado con los que buscaban altos puestos en la política u otras posiciones de influencia y poder. Se usa para la satisfacción personal y la autorrealización a toda costa, que son las metas supremas de todo empeño carnal. Iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos. Pero hay gente en la iglesia que no tiene trabajo. ¿Cómo emplearlo? Total, después le tiramos algo ahí, no le pagamos. Ese era el clima. Lo que impulsaba esta sabiduría era celos, era envidia. Y Santiago dice, no se jacten ni mientan contra la verdad. ¿Qué componía esta sabiduría? Eso lo alimentaba la envidia, lo impulsaba la bronca, la ambición. Y versículo 15, por favor, nuevamente. Ahí Santiago ya escala un poquito más. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría que tenía este grupo de gente, vaya a saber quién era, Santiago usa 3 componentes. ¿La ven ahí? ¿Cuáles son? ¿Qué lo compone esta sabiduría? Que es terrenal, natural o animal, es traducido, y diabólica. Les pregunto, hermano, ¿cuáles son los 3 enemigos del creyente? ¿Quién se acuerda? El mundo, la carne y Satanás. Opa, ¿qué dice Santiago? La sabiduría que tiene este tipo de gente es terrenal, del mundo, natural, de la carne y diabólica. Los 3 enemigos de Satanás. Entonces describe, terrenal se refiere por definición, está restringida a las cosas que el hombre puede descubrir, teorizar sobre ella y lograr por sí mismo. Sabiduría humana.
tiene que ver con todo lo que el mundo me puede dar en mis decisiones. Algunos han puesto, por ejemplo, frases como dice, haz tus propias cosas, hazlo a tu manera, busca lo más importante, definir lo que te dicta el corazón. Impregna la filosofía, la educación, la política, la economía, la sociología, la psicología y todas las demás dimensiones y aspectos de la vida humana contemporánea. Todo eso del mundo, todo eso muchas veces entra en la iglesia. Y así decidimos. A mí me pareció que es bien lo que hizo. ¿Estás seguro? ¿Se acuerdan cómo empezó Santiago con una prueba? ¿Quién es sabio y entendido? Mostrar por mansedumbre su voluntad. Si está sometido, es una persona que se somete a la voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere. Acá Santiago dice que esta sabiduría natural es terrenal, es mundana. Bueno, antes de avanzar, muchas veces decidimos mundanamente, ni siquiera pedimos consejo. Por ahí le pasamos yo uso los pinceles, ¿no? Ponemos el pincel en la pintura de alquiler y le decimos, yo oré para decidir algo. Pero en realidad lo que te guió es el corazón, no es la voluntad de Dios. Cerramos paréntesis. Dice natural o de la carne y se vincula con el hombre caído y redento que está totalmente corrupto por la caída y separado de Dios. 1 Corintios 2.14, vamos a leerlo. El apóstol Pablo habla de este tipo de fuente. 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿A qué se refiere con el hombre natural? Dice que no percibe las cosas de Dios. Al incrédulo. No sé, hoy hablábamos de la tensión que pone Santiago constantemente, ¿no? Que se acuerdan, higos y aceituna, agua dulce y agua amarga, maldición y bendición, por una misma fuente de agua no puede salir dos cosas, y algo pasaba acá. Y me animo a decir, a veces, no digo siempre, pero muchas veces en las escrituras vemos, entra gente en la iglesia para hacer negocio y sacar ventaja. Ha pasado. Y acá ponen una fachada de piedad. Y esto es lo que está mostrando Santiago. Así que es diabólica. No solamente, esta no es sabiduría que desciende del cielo, dice NBI, el versículo 15, sino que es terrenal, puramente humana, o sea, no es de Dios. Y es diabólica. Lo que está diciendo que la raíz de esta sabiduría es satánica. Perdón, pregunto algo. ¿Cómo fue que tentó Satanás a Eva? Piensen, ¿eh? ¿Con qué sedujo a Eva? ¿Saben con qué la sedujo? Con sabiduría. No, Dios te va a abrir los ojos y lo que pasa es que quería que abran los ojos, vas a ser como Él. Siempre Satanás tentó también con la sabiduría. Y Corinto, que hemos estudiado la carta de Corinto, fueron seducidos por la sabiduría greco-romana, sabiduría mundana. Tal fue así que empezaron a menospreciar a Pablo. Por eso amaban a Apolos. Pero Satanás está detrás de esta sabiduría humana. Por eso, hermano, no tenés que tomar en cuenta lo que un psicólogo te dice, lo que la tele te dice, tu compañera de escuela te dice. Las decisiones deben ser piadosas y filtradas por la oración y sin la voluntad de Dios. No lo que te dicta tu corazón. Eso no es ser sabio. Toda decisión, un trabajo, la futura esposa, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. El matrimonio es la voluntad de Dios que me separe, es la voluntad de Dios esto, aquello. Todo eso debe ser filtrado, pero a esta gente no le importaba. Iremos a tal ciudad, negociaremos y ganaremos, porque sí se puede, lo vamos a hacer. Y dice, ustedes no saben nada, su vida es mía. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. La consecuencia que trae esta sabiduría
Bueno, Santiago dice, hermano, los demonios estaban utilizando a esta gente, porque es diabólica. Los demonios estaban utilizando a esta gente. Era una sabiduría diabólica. Las consecuencias, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, y bueno, traduce las Américas, y ambición personal, allí hay confusión, ¿cómo le dice? Confusión y toda obra, toda cosa mala. Las Américas traduce así. Obviamente que había perturbación. Miren el capítulo 5. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Y por engaño, o sea que encima los habían engañado. Versículo 4 del capítulo 5, no lo estoy inventando, está ahí. Creyentes que engañaron a esta gente y no les pagaron, atorrantes y sin vergüenza. Pero ellos vivían bien. Y cuando esta gente los demandó, ganaron el juicio de ellos, porque tienen plata y pagaban. Por eso se había condenado y dado muerte a justo en el juicio. O sea, lo mataron con el juicio. Y él no les hace resistencia. Y después, bueno, vamos a ver, versículo 7 del capítulo 5 en adelante, subrayen ahí la cantidad de veces que Santiago dice, tengan paciencia, no devuelvan mal, hermanos, confiesen vuestras ofensas unos a otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados, porque Dios había enfermado a algunos de ellos. Estaban por el mismo camino que Corinto, los había tirado en la cama. Por eso dice, llamen a los ancianos, y si les fuere perdón los pecados, yo también les perdonaré. Dice, pero confiesen sus pecados. Dios trajo juicio en esta iglesia. La consecuencia es que hubo conflicto, perturbación, ahí la palabra, habla el sentido esencial de inestabilidad. Se refiere a un estado de confusión, sedición, desorden, tumulto, rebelión y anarquía. Es lo que Satanás trata de poner en la iglesia. Con estas propiedades o con estas consecuencias, Santiago está diciendo que una persona que decide mal va a afectar a otros. Cuando tomás malas decisiones, hermano, afecta a otros. Porque Satanás está detrás de todo eso. Ahora, lo bueno es que terminamos positivo, ¿no? Ahora Santiago termina diciendo, bueno, esta es la verdadera sabiduría. Ahí hay que apuntar. Porque es nefasto. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra de la justicia de Dios en cuanto a la palabra de Dios. Por lo cual desechen toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban con humildad. ¿Por qué? Porque eran soberbios. La palabra implantada, no, ni siquiera querían escuchar las escrituras. Por eso Santiago hace una atención de no hay olor a creyente acá. Y siempre está la atención de que o sos o no sos. Pero ahora Santiago dice, versículo 17 al 18, por favor, termina con las propiedades de la verdadera sabiduría. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago termina dando ahora las propiedades de la verdadera sabiduría. ¿Qué compone la verdadera sabiduría? Bueno, está en el versículo 17. Por favor, lo leen otra vez. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo menos da 6 elementos, ¿no? Pura está hablando de algo santo, literalmente santo. Hay otras interpretaciones, pero significa, se traduce santo y tenía que ver con la ceremonia, limpiar los objetos que se ofrecían a los dioses por los griegos, pero mucho más en el pueblo judío. Agnos es la palabra del original y tiene que ver con santidad. O sea, te está hablando de la sabiduría que debemos buscar, está motivada en Dios. Ahí estamos, ahí. Señor, quiero ser sabio y con lo que decido quiero honrarte.
Por tanto, quiero tener una sabiduría santa. Ser sabio, motivado en Dios. Porque dice que también es pacífica. Y también Mateo 5:9 es una cualidad o una característica de un creyente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, vimos el contexto, ¿no? Es triste. Vamos a ir después avanzando. Capítulo 4, los próximos domingos van a haber guerras, pleitos, disensión. No piden y piden mal para gastar nuestros deleites, amadores del mundo. Bueno, terrible. Pero acá dice la verdadera sabiduría se inicia en Dios, en una persona que ama a Dios y busca a Dios. Un componente más de esa sabiduría es que es pacífica. La mejor forma de describir pacífica: crea puentes, echa agua. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿vieron? Por ahí viene un matrimonio de los pastores, o viene un matrimonio y decirte, ay, no sé qué hacer con mi marido. Y empieza uno a hablar, ha pasado, uno a hablar mal del otro. El mejor consejo como pastores, como creyentes que puedes hacer, es escuchar y nunca despenetrar al otro. Porque Satanás lo que quiere hacer es dividir. Pacífica, que crea la paz, alimenta la paz. Qué bueno, ¿no? Es un fruto también del Espíritu. Es amable, dice lo otro. Sabiduría es amable. La palabra se encierra la idea de equitativo, decoroso, apropiado, moderado, cortés, considerado. En síntesis, es una persona humilde. Humilde. Vos hablás con una persona y decís, esta persona es humilde, se puede hablar, se entiende. Eso habla de los mansos, es sinónimo de bondadoso. Condescendiente habla de bondadoso, dispuesto a ceder, sin rencor o discusión, es dócil, obediente, no obstinado. Qué importante en un matrimonio eso. Tanto el uno como el otro. Si esta sabiduría la aplicáramos en nuestras relaciones, no tanto obviamente en la iglesia, pero en nuestras familias, ¿cuántos matrimonios se salvarían? Lo próximo que dice llena de misericordia. ¿Me siguen? Volvemos a leer el versículo, que se me voló la hoja. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia, es una característica de todo creyente. Por eso Santiago termina con esto. Un verdadero creyente tiene misericordia. Un verdadero creyente es como el buen samaritano, se preocupa y siente compasión por otro. Perdón, ¿qué estaba pasando acá? Iremos, ganaremos, vamos a incorporar a gente en nuestro trabajo de campo, pero no le pagamos. Y si hacen juicio, se lo vamos a ganar. Es terrible lo que estaba pasando. Seguramente los que no eran pagos estaban llenos de bronca, llenos de... ¿Cómo puede ser como Salmo 73? Que este hombre puso su lengua contra el cielo y ganan riquezas y crecen. Nosotros no tenemos para comer, le hicimos juicio y encima nos ganaron. ¿Cómo? Esa gente está llena de amargura también. Santiago le habla a ellos. Seguramente le habla a los dos grupos. Pero la sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. Una cualidad de una persona que es sabio, es una persona misericordiosa. Se preocupa, toma iniciativa. Y dice, sin y buenos frutos. Se refiere a toda clase de buenas obras. La fe genuina se demuestra con verdaderas obras. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. Esta misericordia se ve en el caminar de todos los días del Santo. Es una mujer y un hombre que da. Y dice, sin vacilación y sin hipocresía. Reina Valera 60 dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Es interesante definir los términos porque es muy rico Santiago en todos estos términos que transmite de vida cristiana.
cristiano. Sin vacilación, sin incertidumbre, transmite la idea que no se divide, no es indeciso, no es que lo hace una vez, no es que duda. Y la palabra se emplea a veces para indicar imparcialidad y sin favoritismo, ayuda a todos. ¿Se entiende, hermano? Es una persona que es sabio porque se ve también que está lleno de misericordia. Son los componentes de la verdadera sabiduría. Es una persona que constantemente ayuda a mal, o si fue ingrato, lo vuelve a hacer. Y es constante, siempre lo hace, lo vuelve a hacer. Bueno, la Biblia habla, ¿no? No os canséis de hacer bien, porque a su tiempo llegaré. Y termina una particularidad, dice, sin hipocresía. Una persona sabia no hace favoritismo ni finge la misericordia. Mirá qué bueno que soy. Miren, hay un caso, acompáñenme a Hechos, capítulo 5, a esto se refiere Santiago. No es una persona que lo es una vez y nada más. Es una persona constante, es un atributo, es una característica de un creyente. Hechos capítulo 4, versículo 36. En el tiempo que nace la iglesia hay un montón de necesidades y dice que José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, tenía esa particularidad. Dice, poseía un campo y lo vendió. ¿Sí? Lo vendió. ¿Qué hizo José con el campo, con el dinero? ¿Lo puso en el banco? No. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Tenían un cajero, todavía los apóstoles metieron. No, trajo todo el dinero. Hermoso, ¿no? Ahí vemos cómo la iglesia primitiva se ayudaba unos a otros. Pero capítulo 5, que ahí nomás empieza, si me siguen, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ¿conoce la historia? Para entender por qué Dios quitó la vida de Ananías y de Zafira, tienen que entender qué hizo José. ¿Y por qué Dios disciplinó tan bruscamente a Ananías y Zafira? Porque mintieron. ¿Por qué mintieron? Porque mejor hubiesen tenido el dinero del campo y no lo vendían. ¿Qué le importaba? Era de ellos. Pero ustedes conocen el desenlace. El tema era que Ananías y Zafira hicieron actos de misericordia hipócrita. ¿Por qué? Porque José lo hizo. José hizo, lo trajo el dinero. Ellos no, lo guardaron, pero también querían parecer piadosos. A eso se refiere Santiago. Sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es una persona, camino de la sabiduría. Una persona sana. ¿Qué consecuencia trajo? Bueno, miren, 18. ¿Qué consecuencia? Ahí vimos los componentes. La consecuencia, componente, lleno de misericordia, motivada en Dios. Ustedes van anotando. Y la semilla, vamos a leer versión Reina Valera 60, 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Un autor dijo, es posible que Santiago tuviera en mente la idea del fruto que se cosecha y que en parte se convierte en semilla, que a la vez se siembra en paz, por decirlo así, y produce más fruto. O sea, en otras palabras, lo que siembra es lo que cosecha. Y una persona sabia, ¿qué va a cosechar? Armonía. Una persona sabia en la iglesia, una persona que toma decisión sabia, trae armonía en la iglesia, trae paz. Qué hermoso, ¿no? Qué triste ver cómo termina Santiago 5, 16. Dice, hermanos, confiesen vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros,
y da un propósito para que sean sanados, porque Dios había empezado a cortar la cosa. Si no cambian, yo meto la mano. Y dice que había gente enferma. Por eso dice, la oración de fe de justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quedan suspensos. Pero en síntesis, lo que Santiago termina diciendo, la iglesia está mal. Necesita esta sabiduría última. Así que, termino con la misma pregunta. Vamos a la pregunta de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Puedes decir que soy sabio y entendido? Bueno, muestre con su corazón y su vida puesta debajo de la soberanía de Dios, diciendo: Señor, en tus manos están mis tiempos, como dijo David. Señor, en tus manos está mi vida. No quiero ser soberbio de manejar las cosas yo. Siempre, cada lunes que comienza, cada semana que termina, Señor, gracias. Cada año que empieza, cada año que termina, como tuvimos la cena, es gracias a Dios. Amén. Que podamos ser sabios, hermanos, sabios al decir. Busquemos en la Biblia qué es lo que nos lleva a ser sabios en la decisión. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso es ver tan práctico que una iglesia tristemente haya sido, Señor, afectada tanto por el pecado de la soberbia, Señor, de decidir por sí mismo sin depender de ti. Señor, somos vulnerables, nos equivocamos, tropezamos, Señor, pero te amamos. Queremos decidir sabiamente. Y si en alguna vez hemos decidido algo sin consultarte, pero verdaderamente consultar, llevarlo a oración, en la multitud de consejos, perdonarnos. Ayudarnos a ser sabios para mantener también la armonía en la iglesia. En tu nombre, Señor. Amén.